Todo el agave que utilizamos en la fábrica El Llano proviene del Valle de Tequila. El Valle de Tequila es una de las áreas más importantes para cultivar agave en el estado de Jalisco y de ahí tenemos nosotros nuestra materia prima. Arete fue un caballo mexicano que ganó la medalla de oro en Londres 48. ¿Cuál es la conexión que existe entre ese caballo y la marca Tequila Arete? Un amor por Eduardo, mi hermano, y su servidor a los caballos. Y al ver que ese caballo era un caballo criollo, que no tenía futuro, que tuvo un golpe en la cabeza y en ese golpe en la cabeza quedó con la oreja quebrada, por tal motivo el dueño le puso Arete. Pero ese golpe lo llevó a tener una catarata en el ojo y fue perdiendo la visión. A pesar de todas estas deficiencias, el general Humberto Mariles lo vio, le tuvo credibilidad y empezó a entrenar a un caballo que nadie lo quería. Y después de entrenamiento de años, meses, minutos, ese amor y esa paciencia para que el caballo tuviera la disciplina de salto, lo llevó a ganar 2 medallas de oro y una de bronce en Londres 48. ¿Qué nos llevó a esto? Ver cómo una marca que van haciendo de unos hermanos que tenían la ilusión de seguir la tradición familiar, empezar a hacer nuestra propia historia, nuestra propia marca, nuestra propia identidad. Esta fábrica siempre ha trabajado puro producto para la familia, ¿verdad? ¿Sí? Y ya hace algunos años, a recomendación de mi papá y de mi abuelito también, de los dos, pues mi papá nos empezó a decir que tuviéramos una marca propia. Y así fue como sacamos esta marca que es Tequila Arete, que en un principio nació en sus orígenes con una etiqueta totalmente diferente, llena de coloridos, con banderines, porque eran los países donde queríamos primero empezar a exportar. Y ahí viene la historia de Tequila Arete. Llega la sangre nueva a la empresa, cosa que nos tiene inmensamente felices a Eduardo y a mí, porque las nuevas generaciones empiezan a operar la empresa. Hoy se hace un lanzamiento de la nueva imagen de lo que es Tequila Arete. No perdemos la esencia de nuestra identidad, que es el caballo. El caballo es muy importante para nosotros. Es uno de los animales más hermosos que tenemos en la tierra. Es un animal con el cual uno se puede compaginar muy bien y esta es la esencia que tenemos en Tequila Arete. En Arete hemos crecido de una manera muy orgánica, siempre buscando mantener la esencia, ¿no?, que hemos trabajado durante estos años. Desde lo que hacemos en el campo hasta la producción, hasta la comercialización, tratamos siempre de respetar eso que hemos venido haciendo, ¿no? La calidad en el proceso y respetar,
como esa herencia y esa cultura que tenemos es muy importante. Entonces, de esa manera hemos tratado de plasmar lo que hacemos en la marca, siempre en todos los procesos, ¿no? Desde el campo, la forma en la que se trabaja el agave, hasta la producción, ¿no? Tomando nuestro tiempo en cada una de las etapas y los procesos, y en la comercialización siempre tratando de tener como esa relación muy cercana, uno a uno con los clientes, para poder transmitir todo eso que a nosotros nos apasiona y que nos hace pues tan feliz poder compartir con la gente y hacerlos entender y valorar eso que para nosotros es tan importante. Algo muy fregón, que creo que a todos les va a gustar. Estamos muy contentos que después de tantos años vienen cosas y unos cambios muy padres. La marca no había cambiado de imagen en más de 25 años, entonces claro que nos pone nerviosos y el cambio no es fácil, pero creo que es bueno. La intención ahorita fue realmente replantear cómo mostrar a todos qué es Arete. Empezamos a encontrar los puntos claves que queríamos destacar, actualizar e incluir en el nuevo diseño de etiqueta y de botella, que fueron primero hacer honor al caballo que está detrás del nombre, que era un caballo criollo. Entonces se redibujó los rasgos del caballo para que se viera que es esa raza en particular, que es la crin, y el ojo tuerto, que hace referencia a Arete, que fue este caballo olímpico. Al principio, la primera etiqueta que salió, el caballo volteaba hacia el lado derecho, después cambió su dirección y volteaba hacia el lado izquierdo. Entonces ahora lo estamos regresando a su lado original, volteando hacia el lado derecho. El reconocimiento que tiene la fábrica El Llano, que sigue perteneciendo a mi familia y es la más antigua con este distintivo. Incluye también un agave que estaba desde la primera etiqueta, y piezas gráficas como brochures, tarjetas y papelería corporativa que había. Se incluye en la parte inferior como un detalle hundido. Y también hacer honor a la cuarta generación de meses tequileros, que fueron quienes levantan la marca Arete, que son Eduardo Orendain y Jaime Los Alvaro, los papás de ya ahora la quinta generación, que son Alex y Eduardo. Y pues bueno, creemos que esta nueva etapa marca más que solamente una nueva imagen, marca un nuevo cambio y una nueva etapa para Arete, y esto apenas es el comienzo.